Hola a todos y bienvenidos a nuestro video sobre el procesamiento cerebral. Hoy exploraremos conceptos claves como la transducción, el procesamiento subcortical, la corteza cerebral y las agnosis. Estaremos acompañándolos Lina Ardila Rico y quien les habla María Alejandra Durán Ortiz. A continuación, en el contenido de esta presentación veremos qué son los procesos sensoriales, qué es la sensación, qué es la transducción, qué es la percepción, los tipos de percepción, cuáles son los procesos subcorticales, cuál es la corteza cerebral y su procesamiento. También hablaremos de las agnosias y los tipos de agnosias. Iniciemos por describir qué son los procesos sensoriales. Pues bien, los procesos sensoriales es la parte del sistema nervioso responsable de procesar toda la información sensorial. Esta está formada por receptores tales como la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. Sensación. ¿Qué es la sensación? Este es el resultado de la activación de todos los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central, que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. Para entender qué es la sensación, también debemos entender o explicar que existen fases de sensación. La primera es el momento de excitación. Aquí el estímulo llega al receptor sensorial y excita a las células nerviosas. La otra fase es momento de transmisión. En esta fase, la excitación es conducida por las vías sensitivas hasta la corteza cerebral. Y por último, encontramos la fase de proyectos y elaboración. Aquí la excitación llega a las zonas primarias y secundarias y de los distintos lóbulos centrales, y allí es donde se transforma en sensación y en percepción. Transducción. ¿Qué es la transducción? Es el proceso mediante el cual un estímulo ambiental activa el receptor y se convierte en energía eléctrica, generando cambios en la permeabilidad de la membrana, es decir, en la capacidad de transformar un estímulo en una señal nerviosa. Ahora bien, para entender la transducción debemos entender que la transducción pasa por mecanismos de ellos. El primer mecanismo es mecanorreceptores. Este deformida la mecanicidad del receptor. El segundo es quimiorreceptor. Este hace la apertura de los canales. El otro es fotorreceptor. Este hace el cierre de los canales. Y por último, el termorreceptor, que hace la interrupción de estas bombas. Aquí podemos apreciar la imagen con todas estas fases. En esta imagen podemos observar las etapas de la transducción sensorial. Por ejemplo, primeramente se genera un estímulo, pasa por la modificación de la fisioquímica de la membrana, cambia la permeabilidad de la membrana, defiende los iones a través de la membrana, modifica el potencial de la membrana del receptor. Aquí llega un punto que la activa, se aumenta por encima del umbral, luego se descarga un potencial de acción en la fibra nerviosa sensorial conectada al receptor, y así es como se da la transducción sensorial de forma fácil, explicada a través de esta imagen. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reconoces a una persona o identificas una melodía? Todo esto es gracias a la percepción. Por ende, reconozcamos el concepto de percepción. La percepción es el proceso por el cual interpretamos, organizamos la información sensorial para dar sentido a nuestro entorno. Es una función cognitiva que nos permite reconocer objetos, sonidos, sabores y más cuando utilizamos nuestros sentidos. Imagina que estamos caminando por la calle y ves a un perro. Aunque no lo hayas visto, ese perro en específico, puedes reconocerlo como un perro gracias a la percepción. También encontramos tipos de percepción, entre ellas la constancia perceptual. Nos indica que todo comienza en el proceso de transducción, el cual es un proceso donde nuestros sentidos convierten los estímulos del entorno
como la luz y el sonido, en señales eléctricas que el cerebro debe interpretar. También encontramos la organización perceptual, donde nos mencionan que nuestro cerebro combina la información de varios sentidos para formar una experiencia completa. Por ejemplo, cuando escuchamos música mientras vemos un video, nuestro cerebro une el sonido y las imágenes para que disfrutemos de una experiencia mucho más profunda. También encontramos la percepción subliminal. Nos dice que son mensajes o señales tan sutiles que no los notamos, pero que nuestro cerebro los registra de alguna manera. La percepción extrasensorial se trata de la capacidad de recibir información sin utilizar nuestros sentidos. ¿Cómo está esto? Hablamos desde la telepatía hasta la clarividencia. También encontramos la percepción multimodal. Esta tiene una característica que permite mantener la percepción estable del mundo cuando las cosas están en constante cambio. Encontramos también las percepciones de acuerdo a los psicólogos de la Gestalt, que es la percepción de forma, de profundidad, de movimiento y la constancia perceptiva. Para comprender todos estos procesos, también debemos entender que la corteza cerebral es la capa externa del cerebro y que es fundamental para muchas de nuestras habilidades cognitivas y motoras. Reconozcamos que la corteza cerebral está dividida en varios lóbulos, cada uno con funciones específicas. El lóbulo frontal está involucrado en la toma de decisiones y el control motor. El lóbulo parietal procesa la información táctil y espacial. El lóbulo temporal se encarga del procesamiento auditivo y de la memoria, mientras que el lóbulo occipital es responsable específicamente de la visión. En esta imagen podemos observar cada uno de los procesos que se dan dentro de los lóbulos mencionados anteriormente. Así como existen estructuras para cada uno de los lóbulos, Brodmann nos proporcionó estructuras internas complejas para la corteza cerebral. Si bien es sabido que en varios casos las áreas del cerebro se organizan en mapas topográficos, donde los trozos adyacentes de la corteza corresponden a partes contiguas del cuerpo o de alguna entidad más abstracta, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Existen 5 tipos de agnosia. La agnosia visual es la incapacidad de reconocer objetos a través de la visión. La agnosia auditiva es la incapacidad de reconocer ruidos comunes, como musicales y el lenguaje hablado. La agnosia táctil es la incapacidad de identificar un objeto mediante el tacto o la palpación. La agnosia espacial es esa incapacidad de analizar y utilizar los datos espaciales, distancias, direcciones, etcétera. Y la somotoagnosia son esos trastornos en la percepción del propio cuerpo, es decir, esos espacios bilaterales. Esperamos que este video haya sido de su agrado y por ende quiero reconocer que la traducción, el procesamiento subcortical y la actividad de la corteza cerebral son fundamentales para nuestra percepción consciente del mundo. Las agnosias nos recuerdan la complejidad del procesamiento cerebral y la importancia de entender estos mecanismos para abordar las alteraciones en la percepción. Muchas gracias.